Para todos, muy buenos días. Somos el grupo 5 conformado por Gloria Nidia, Alba Livia, Sergio Andrés y quien les habla, Edson Gómez. Vamos a hablar acerca de la modificación de las tareas, descripción y análisis de la secuencia de tareas, el tema relación de orden con números enteros para grado séptimo. Bueno, vamos a hablar acerca de las secuencias de las tareas, los cambios que hemos hecho drásticos, análisis y mejoras, la descripción de las secuencias, análisis de la coherencia, justificación de las modificaciones, revisión de la información previa y referencias. Bueno, en las diapositivas que vamos a ver a continuación vamos a hacer como un contraste de los cambios que hemos hecho con respecto de los grafos, de lo que teníamos en la actividad inmediatamente interior. Por ejemplo, vemos en la tarea 1.1, que es la tarea de los dados, intentamos pues, darle un énfasis a las secuencias de decisión, que digamos en esta no aparecían, y adicional, intentamos que en cada objetivo los tipos de representación pues no quedaran como tan ligados dentro de las mismas tareas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que en la secuencia 18, que es digamos, tomamos como una decisión en la que después de aplicar la tarea, vemos que la gran mayoría de los estudiantes optaba por el uso de la recta numérica. Entonces vemos que acá, en esta decisión, el uso de la recta numérica, ellos lo tomaban o se toma como en dos aspectos, ¿cierto? Dado que la recta numérica, perdón, dado que los dados en el momento de hacer el lanzamiento hay dos posibles movimientos, entonces el estudiante o bien podía en la recta hacer los movimientos de cada uno de ellos o ellos tomaban la decisión de, digamos, en general observábamos mentalmente hacían la operación y utilizaban ese tipo de representación, ¿sí? Entonces intentamos hacer esa modificación de tal manera que, pues, el aporte que se hiciera en cuanto al objetivo 1, que se los voy a recordar, es determinar el orden de los números enteros en situaciones de posiciones relativas a través de diferentes representaciones, ¿sí? Entonces acá vemos cómo pues estaba el objetivo antes y cómo se encuentra el grafo del objetivo ahora, verificando los cambios que se hicieron en la parte de abajo. Para las tareas 2.1 y 2.2, digamos, la gran mayoría de los cambios que hicimos fue en cuanto a los enunciados de las secuencias, intentamos hacer modificaciones de tal manera que no existieran secuencias repetidas y de tal manera que sucediera lo mismo que en el objetivo 1, intentar que algunas secuencias que estaban en una actividad pues, no nos coincidieran de manera directa, ¿cierto? Y repito, pues los cambios fueron estructurados de acuerdo a las aplicaciones que hicimos en algunas de las instituciones. Lo mismo acá, entonces, por ejemplo, se hicieron simplemente algunas modificaciones en cuanto a los errores, eliminamos, por ejemplo, esta secuencia que era igualita a la secuencia 27. Y acá entonces observamos cómo quedó, digamos, estructurado el grafo del objetivo 2 después de los múltiples cambios. La descripción de la secuencia de las tareas, entonces para cada tarea vamos a utilizar una sesión, ¿cierto? Los tiempos, también teníamos unos tiempos pensados, pero debido a las aplicaciones que hicimos, entonces hicimos unas modificaciones, pues pensando que a la hora que lo apliquemos en realidad, pues sean los tiempos establecidos, ¿sí? Dentro de las metas, por ejemplo, la primera, establecer un orden en posiciones relativas donde aparecen posiciones anteriores al cero. Es decir, se introducen los números enteros de manera relativa, esperando que el estudiante identifique elementos pues, anteriores al cero y pueda reconocer que ese tipo de transformaciones va ligado y le permite ordenar números enteros. Bueno, las secuencias de tareas pues está directamente relacionado con los requisitos y las metas que cada una de ellas tiene. ¿Sí? Si ustedes observan, la tarea 1.1 y 1.2 tiene como requisito los conocimientos previos. ¿Sí? Dentro de los apuntes se menciona que los conocimientos previos deberían ser requisito únicamente de la primera tarea, pero nosotros vemos, por ejemplo, en la tarea 1.2, un conocimiento previo que era la utilización de la operación de multiplicación con números naturales a la hora de realizar
algunos cálculos con respecto de las tarjetas del SITP. ¿Sí? Para la tarea 2.1, entonces vemos que los requisitos, ¿cierto? Son precisamente la tarea 1.1 y 1.2. ¿Por qué consideramos que debe ser requisito? Porque en el objetivo 1 se trabaja el número entero, se ordena el número entero tomando única y exclusivamente posiciones relativas, ¿cierto? El estudiante en cierta medida se está familiarizando con el número entero, pero ya para la tarea 2.1 entonces el número entero tiene pues ya como una concepción diferente donde el signo ya toma una característica definida, donde el cero ya no es un cero relativo sino un cero absoluto, ¿cierto? Y la intención es que con las dos primeras tareas el estudiante pueda hacer eso. Acá en la 2.2 pues creo que nos sobra este chulito porque lo mismo la tarea 2.2 consideramos en algún aspecto que no, digamos, no tenía como prerequisito la 2.1. Y, bueno, dentro de la contribución de las expectativas de nivel superior, entonces vemos que en cuanto a los procesos, el proceso de emplear es el que toma más sentido, ¿sí? Y en cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales, vemos que la de diseño de estrategias y sobre todo la de representación tiene una aplicación fuerte, ¿sí? Debido a que pues, hacemos uso de la recta numérica, hacemos uso de tablas, hacemos uso de elementos de representaciones numéricas, entonces vemos que son las contribuciones más amplias. Acá, haciendo un barrido de las 5 dificultades en las que nosotros estamos abordando nuestro trabajo, vemos que, por ejemplo, para la tarea 1.1, entre otras las dificultades, o la dificultad 1 y la dificultad 5 son las que toman mayor fuerza, ya quería analizar un poco más la definición de cada una de ellas. La 1.2 hace énfasis en la dificultad 2, ¿cierto? De realizar cierto tipo de operación. Y en el objetivo 2 vemos también pues, vemos esas contribuciones, ¿cierto? La 2.1, sobre todo la dificultad número 3, la tarea 2.2, la dificultad 3 y la dificultad número 5. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, vemos que en la expectativa 2, que es incrementar la curiosidad y el interés al representar situaciones de orden empleando un sistema de representación, es la que dentro de las actividades toma peso, ¿sí? Y por el contrario, digamos, esta expectativa 4, la encontramos o la utilizamos necesariamente al inicio de las sesiones al desarrollar seguridad al analizar y extraer datos de situaciones de orden con números enteros. En la contribución a los aspectos de motivación, vemos que, por ejemplo, en el primer objetivo, las demandas cognitivas no tienen tanto peso como en el objetivo 2, ¿sí? Precisamente lo que les mencionaba anteriormente con relación a que en las primeras tareas el número entero se toma desde lo relativo, entonces la demanda cognitiva no es muy fuerte. Sin embargo, lo que sí consideramos muy importante son los errores, ¿cierto? Debido a que, pues, entre otras cosas, esto nos potencia la utilización de las ayudas y, por otro lado, la interacción, ¿cierto? Sobre todo en la 1.1 y 2.1, que son actividades relacionadas con juegos, permiten la interacción directa de los estudiantes con dichas tareas. Bueno, acá de manera resumida se muestran realmente los múltiples cambios que hicimos intentando